Todo empezó siendo muy joven, con 19, 20 años, yo medio hippie, en la cervecería alemana, que en aquella época era un sitio donde se suponía que había hippies, y yo fui por allí para ver si me encontraba con el mundo hippie, que era la tendencia que me estaba influenciando en esa época, con su arte, con sus expresiones, Bob Dylan, Joan Baez, el Living Theater, etcétera, ¿no? Y bueno, y allí conocí a Carlos Sánchez, un compañero luego de larga trayectoria en el teatro conmigo, y luego cada uno por su lado. Lo conocí en la cervecería alemana y allí empezamos a intercambiarnos. Yo escribía poesía, conocí a otro amigo, Jesús Fernández, que también escribía poesía, nos la intercambiábamos. De ahí empezamos a crear un pequeño grupo para hacer actividades artísticas, y enrollando al sacerdote, un sacerdote joven de la iglesia, de una iglesia de Lavapiés, empezamos a hacer actividades en el salón de actos, ¿no? Lógicamente era pues un teatro de provocación, influenciado por el happening, con mucha improvisación, provocando al público. Y hasta muchos años después que hicimos eso, yo me encontré con gente que iba a ver estas actuaciones, que las invitábamos directamente nosotros mismos, íbamos con unos cartelitos, unos panfletitos que hacíamos o mandábamos a hacer a Multicopista, y las repartíamos por la Escuela de Arte Dramático, por el Café Gijón, por la misma cervecería alemana, por las calles y tal, y mucha gente de esta que luego ya más profesionalmente, en la época del teatro propiamente dicho, con Tábano y el HIT y demás, cuando me encontraba con alguna de esta gente me decía: me ha gustado mucho este espectáculo vuestro, pero me acuerdo de aquellos happenings que hacía en la iglesia de Lavapiés y tal. Bueno, pues ahí estuvimos, el cura nos echó, Carlos Sánchez y yo seguimos haciendo cositas por aquí y por allá, y en una de estas actividades conocimos a Juan Margallo, ¿no? Y ahí ya empezó un poco más, empezamos a trabajar con él ya un poco más profesionalmente, y ya vino la época de Tábano. Hicimos la Escuela de los Bufones de Gelderode, y después hubo un impasse ahí que se paró todo. Tábano quedó medio parado, Juan por su lado, Carlos Sánchez y yo por otro. Carlos Sánchez y yo le dijimos a Juan: oye, ¿nos dejas el nombre de Tábano para hacer una cosa que queremos hacer? Y hicimos unas obritas mías que yo había escrito. Una se llamaba Los Paralíticos, todo nombre simbólico, Los Paralíticos, y otra Silo, nombre inventado. Silo era una obra muy cortita y Los Paralíticos era una obra más larga, ¿no? Digamos que entre las dos podrían formar un espectáculo de hora y media, o más o menos, o 2 horas. Pero la censura prohibió la más larga, Los Paralíticos. Pero totalmente, es decir, no tachones por aquí, por allá, nada. Y la otra, que duraba 10 minutos, 15, 20, por mucho que lo alargaras y tal, pues fue prohibida. Y recuerdo que fue Juan a quien se le ocurrió la idea loca de decir: oye, pues repetir la obra, porque lo habíamos anunciado como teatro de la provocación, que era una tendencia de la época en la que yo había iniciado mi experiencia teatral, y pues repetirla hasta que el público se harte y tal, y así provocáis y tal. Y nos fuimos a ver a Juan un día y le dijimos: Juan, tenemos que hacer algo, hombre. El teatro no va por aquí, tenemos que hacer algo, que tal. Y entonces empezamos a enrollarnos, y ahí fue el inicio de Castañuela, de lo que luego sería Castañuela 70. Sabíamos que Juan tenía unos sketches,
que luego se incorporaron en el espectáculo. Entonces dijimos, no, tenemos que trabajar, hacer algo juntos, venga, vamos a buscar a gente y tal. Y ahí se retomó otra vez el Tábano de una manera colectiva, que era una de las esencias del teatro de la época, del que luego se empezó a llamar teatro independiente. Y de todo ese material fue un poco, evidentemente el coordinador de todo ello fue Juan Margallo, y terminó siendo un espectáculo que se estrenó en un festival de teatro de cámara, se llamaba, si no recuerdo mal, en el Teatro Marquina. Allí tuvo mucho éxito, y de ahí un empresario del teatro ¿cómo se llama el teatro que se llama todavía el Teatro La Comedia, que está en Príncipe? Como en verano el teatro profesional o el teatro comercial que llamábamos, en verano siempre se cerraba y no había actividad, pues nos contrató para ir a actuar al Teatro de la Comedia en agosto, julio y agosto. Creo que estábamos a caballo entre julio y agosto. Se estrenó el espectáculo y fue la apoteosis. Fue lleno diario, 2 funciones al día, lleno total. Colas en la calle Príncipe, que es una calle estrecha, que en esa época pasaban los coches, pues aquello era tremendo. Hasta que terminó el verano, llegó Fraga Iribarne de vacaciones, le informaron de lo que estaba pasando allí, y por lo visto empezaron a entrar gente muy rara en el teatro y a gritar gritos contradictorios, que viva la revolución, viva no sé cuánto, abajo esto, abajo lo otro y tal, hasta que la revolución de la tía Felisa, había una frase en la obra que decía, ¡ay, qué risa, tía Felisa! Pues cogieron eso para decir algo, la revolución de la tía Felisa no vale para nada, lo que hay que hacer es no sé cuánto y tal. Total, que desde el Ministerio de Interior habían organizado un pifostio con gente de la extrema derecha para boicotear el espectáculo y que pudiera ser prohibido como alteración del orden público. Loco, hecho por el fascismo para prohibir el espectáculo por orden público. Y eso fue lo que pasó, se prohibió por alteración de orden público.